Muy buenas tardes, sean todos nuevamente bienvenidos a este nuevo video sobre poetas de Valparaíso. Este pequeño ciclo de videos divulgativos para dar a conocer la poesía de esta región, de esta zona de Chile, es un encargo que la editora de Los Poetas del 5, Gladys Mendía, me ha encomendado y que yo cumplo gustoso. Soy Ismael Gavilán, poeta y crítico literario de Valparaíso, y en este ciclo de lecturas y de pequeñas cápsulas para dar a conocer a los poetas de acá, de esta zona, este es nuestro cuarto video, y en esta oportunidad me quiero concentrar en la obra y figura del poeta A. Bresky, seudónimo del profesor universitario y escritor Adolfo de Nordenflich. Adolfo de Nordenflich, o más bien A. Bresky, nace en Valparaíso en 1946. Todavía está vivo, y el año 2016 se publicó su poesía reunida, que abarca toda su obra entre 1972 y el año 2016. ¿Ya? Esa obra reunida bajo el título de Seguires. ¿Ya? En esta obra poética se pueden encontrar sus primeros libros: Semáfora Primera del año 72, Estancias seguido de Fragmentos del Río del año 1980, para posteriormente La Señorita Sobreviviente del año 1987, Persistencia de Usted del año 1994, El Hilo Negro de 1997, Las Elegías Inútiles de 2002 y Fuera de Lugar de 2016. Agregando también otra serie de poemas inéditos en este volumen. Si tuviésemos que tratar de caracterizar la poesía de A. Bresky, nuevamente nos encontramos, a semejanza de Moltedo y a semejanza de Jacob, con una poesía excéntrica, una poesía que está fuera de lugar, que no obedece para nada a lo que podríamos denominar un afán mimético de imitación respecto de una realidad circundante, en donde por lo general es sumamente fácil caer. No. La poesía de Bresky es todo lo contrario, es una poesía conscientemente hermética, conscientemente opaca, y se hace cargo de una tradición que hay en la zona nuestra, acá en la zona de Valparaíso, que es lo que yo me atrevería a denominar una tradición neo-vanguardista. Es decir, una tradición que pone entredicho las características miméticas del lenguaje, apostando por su opacidad, apostando por sus rasgos oníricos y apostando por su, por decirlo así, incomunicación imposible, una opacidad lingüística, pero también al mismo tiempo una gran tensión expresiva, lograda sobre todo por ese afán experimental de ver en el lenguaje una herramienta, un instrumento de conocimiento. Sin duda, la poesía de A. Bresky rinde tributo a estas características, pero no es un ejemplo aislado. De manera general, podríamos decir que existe en nuestra región de Valparaíso una pequeña tradición que da cuenta de estas características, tradición que tiene entre sus cultores de la más diversa índole a poetas tan diferentes como Godofredo Yomi, por ejemplo, Juan Luis Martínez, por ejemplo, Eduardo Correa, por ejemplo, y evidentemente a otros poetas como Jimena Rivera, Carolina Lorca y sin duda, por supuesto, Bresky. Las referencias que varios de estos autores, y en específico Bresky, manejan, es un diálogo conflictivo, no solamente con la tradición hispanoamericana decantada por el surrealismo, desde un Octavio Paz y Lezama Lima, hasta cierto Gonzalo Rojas, o ciertos poetas de vanguardias como Huidobro Vallejo, sino que también una comunicación directa con los poetas del simbolismo francés, un cierto Lauremont, un cierto Rimbaud, ¿ya? Pero también con lo mejor de la vanguardia parisina del siglo XX, específicamente el surrealismo. Pero más allá de estas referencias literarias, más allá de estas referencias intertextuales que es posible rastrear, la poesía de Bresky
de una u otra forma puede ser caracterizada, como lo han señalado algunos de sus mejores críticos, como una tendencia o una manera de entender la poesía o el lenguaje poético como un ente devorador, como un ente caníbal, como una especie de fuerza que fagocita el lenguaje. No en vano, Bresky, el poeta Bresky, es un gran lector de Georges Bataille. Y desde esa perspectiva, nosotros podemos entender que esa opacidad da cuenta de un rito sacrificial, da cuenta de una poesía entendida como un desgarro permanente de los significados. No es mi intención en esta oportunidad hacer una interpretación cabal de una poesía compleja, metafóricamente densa y lingüísticamente rica. Simplemente quiero compartir con ustedes algunas características generales de esta poesía y leerles algunos 2 o 3 poemas. El libro, en mi opinión, como crítico, lector, más interesante, no es que me parece uno de los más logrados, de los más interesantes, es justamente el libro La señorita sobreviviente, de 1987. De este libro quiero leerles algunos poemas. Riesgo de tormenta. Partirías en los tiempos muertos como si el solo esfuerzo no existiese, o el anunciado riesgo de tormenta, y no mirarías atrás ni avisarías para que no puedan faltar la herencia y el reparto. Así estabas en la fotografía, Valparaíso, 1967, amenazada de oxidación lenta, de estrías, de pálpito ocre de su abandono. ¿Qué son ahora esos hierros sin designio? ¿A qué citan esas aristas sino al lugar donde los niños ejercitan su redundancia? Aquí, aquí. Y podrán levantar la niebla de otro mar finamente lava, poner nombres apropiadamente confusos para que duelan sus recuperaciones, y más tiempo, y más muertos. Pero tú inventarías al punto el regalo de los viajes, una línea definida fuera de toda geometría. Lo que no es, solías decir, adquiere su dicha, sea líquida o transatlántica, o bien sus fuegos amarillos de puro hambre, o el canto, la sola cantidad del canto, y crujían los nudillos, pequeñas piezas de un bordado inexistente en los muros de la fotografía, donde sí, ahí hay otro mar, si es que todavía hay otro mar, demorado de manchones y tachaduras alrededor de tu sombrero hippie japa, y llegarías a ser tan sonrisa, tales caries, tales dentelladas o estrellas, que apenas aquí en el borde una nube existe el riesgo de tormenta. Otro poema de este mismo libro, Persistencia, de la señorita sobreviviente, el poema Persistencia del mar en el olvido. Mire, hacia allá quedan los cuerpos, y las que se suelen llamar cosas persistentes se palpan, y los dedos deciden destrucciones de esta aquí a mi costado amenazante fantasía. Dudé de su dedo en la llaga, de su allá y de mi costado. El cielo era un plomo inalcanzable hendido en el velludo estuario de las palabras. Mire, allá el pensamiento para resolver consular este océano de extranjerías, y eran babas, participios, derrotas sobresalientes, navíos cargados de visitantes o algo así. La esencia es, usted lo sabe, un cierto olor, el embarcadero de su ausente conocimiento del mar, con sus maderos, la mancha de petróleo, residuos crustáceos. Mire, este es un litoral sin límite de decisiones. Entre el desorden de los que regresaban a los podridos portalones, distínguense las olas inmateriales. Ahora me clavaba la mirada en la llaga, en el allá de mi costado. Inmateriales desatan su pasión memoriosa, carnicerías y navías. Por lo demás, desenfrenado cómplice del instinto, el mar en el olvido. Y para finalizar ya esta pequeña muestra de el poeta A. Bresky, quiero leerles el poema titulado El material del verso.
Pactemos, sí, pactemos, sobre esta tierra de nadie en el mezzo del camino, o el tiempo se nos cuela redondo de figuras hasta donde aquí estamos, tú y yo, venidos al teatro de operaciones, habiendo transcurrido il primo tempo, y ya no damos más, escupidos de sudores, de jadeos, inminente algún piadoso tirar de la toalla, aquí clavados, tú y yo, en estas propias arenas de Dunkerque, 30 y tantos años de debe y haber, Dancing all the Ride de Arlequín y Colombina, tú y yo, cada uno por su lado, a restañar heridas bien lavadas de manos, tú y yo, The End of the Road, y el Rien y Applause, arrojándonos platos, tanteándonos indosolubles, aquí, debajo de la carpa y la sábana, cansados el uno del otro, o envenenados. Pactemos, que sin inconveniente la insolencia no sea el día de la boca, que vengan los cascos azules de Darío a controlar la prosa con su tregua, y ya ni haré gesticular, ni habrá mensajes en botellas, ni farsanterías, ni encuentros en la plaza. Haré, por aceptarte como vengas, mi muchachita, tú y yo, aunque sea de harapos. Bueno, estimados, estimadas, estimado público, esta ha sido una pequeña muestra en este video de la poesía de A. Bresky, uno de los poetas más interesantes y complejos de la poesía escrita en Valparaíso en la segunda mitad del siglo XX. Les agradezco su paciencia y su presencia y los invito para el próximo video de esta pequeña serie, este pequeño ciclo sobre poetas de Valparaíso. Me despido y les deseo lo mejor. Adiós.